Ya, ahí estamos grabando. Listo. A ver, compañeros, para ir directo al grano, la idea es que podamos hoy día analizar quizás un poquito cómo trabajar las rutas de aprendizaje para lograr obtener ese proyecto integrador que estamos queriendo trabajar de acuerdo al objeto de transformación, ¿sí? Y para ello pues he hecho aquí un pequeño grafiquito que espero que esté lo más entendible posible, que está basado en una conversación que tuvimos el día de ayer con las coordinaciones por un lado, y que tiene base también en la experiencia que se ha venido trabajando en la carrera de ensamblaje. Entonces quisiera partir justamente de allí, del hecho de mostrarles un ejemplito. Sé que no es la maravilla, pero la idea es que podamos ir compartiendo, ¿no? Entonces, esto que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla es lo que de alguna manera ya lo trabajamos cada uno de nosotros con el insumo que nos habían facilitado para el taller de planificación propiamente. Entonces la idea era justamente esto, identificar oportunidades, desafíos y mirar cómo quedaba el objeto de transformación. Básicamente eso era. De tal manera que ustedes se dan cuenta que aquí en este caso, esto que es del primer semestre de ensamblaje, se lo modificó, ¿sí? Y hablábamos justamente con el equipo del primer semestre de que no se está modificando quizás en el fondo, sino que más quizás en la forma para que se pueda comprender de mejor manera el objeto de transformación que queremos abordar. Si ustedes leen las dos propuestas, ¿no? El objeto de transformación del 2021 y el del 2022, en términos diferentes quizás van a lo mismo o apuntan a lo mismo, ¿sí? Se le incluyó por ahí algunas palabritas, como el hecho del sector de la economía social y solidaria, y eso es lo que decíamos en la reunión del taller de planificación. Justamente yo les decía, quizás de allí partió como que se nos quedó en la cabeza, al menos a mí, de que en el objeto de transformación había que de alguna manera poner sí o sí esas palabras. Pero ya luego hablábamos en el taller de planificación y decíamos que no necesariamente tiene que ir, ¿no? Que puede estar intrínseco quizás en otro término o en una frase diferente, ¿no? Entonces, esto es lo que se hizo en primer semestre de ensamblaje. Se replanteó más en la forma que en el fondo el objeto de transformación. Hasta allí, ¿tienen alguna inquietud? Tal vez. De mi parte, no. De acuerdo, continuemos entonces. Luego de esto, lo que nosotros hicimos es retomar estas matrices que las trabajamos en el semestre anterior. Si ustedes recuerdan, esta tablita que está aquí es una que la trabajamos en el taller de planificación del ciclo anterior. ¿Y qué es lo que se solicitaba aquí? Era esto: cómo la asignatura contribuye al abordaje del objeto de transformación, y de acuerdo a eso planteamos el resultado de aprendizaje de la asignatura. Y esto decíamos ayer, conversábamos con las coordinaciones, de que quizás viéndolo así como tabla, como está aquí ahorita, quizás no se logra comprender de la mejor manera cómo crear la ruta de aprendizaje de acuerdo a estos datos o a esta información que estamos poniendo en esta matriz. Y por ello es que surge la idea de podernos reunir el día de hoy para poder conversar sobre esto. Porque después de esta tabla, lo que hicimos con ensamblaje es definir un esquema, lo que ustedes están viendo aquí, un esquema para ese proyecto que el estudiante va a trabajar durante todo el semestre. Y una vez que tengamos el esquema del proyecto,
habíamos definido qué es lo que el estudiante va a avanzar en cada unidad. Es decir, esto de aquí. Este es el esquema del proyecto o del documento, para hacerlo más sencillo en la terminología, del documento que va a trabajar el estudiante. Y en la unidad 1, él va a trabajar hasta aquí, por ejemplo. La unidad 2, esto de acá. La unidad 3, esto. Y la unidad 4, esto de aquí. ¿Dónde va a trabajar esto el estudiante? Va a trabajarlo en el aprendizaje práctico experimental de cada asignatura. Entonces, para entendernos mejor con esto, es que estaba haciendo estas arañitas por aquí, estos gráficos. Si ustedes se fijan aquí, la idea es que los objetos de transformación del 1 al 6, ¿no es cierto? Perdón, del 1 al 5, los 5 semestres, la idea es que al final puedan tener una articulación y que puedan asentarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Puedan asentarse de alguna manera en algo que podría darles un proyecto de titulación. Sí, lo que queremos es, al final, que podamos fomentar que los estudiantes dejen el examen complexivo y que generemos investigación, que generemos también propuestas, que generemos análisis, investigación en los propios territorios y que a partir de allí generen las propuestas de solución, ¿no es cierto? Esa es la idea que tenemos y a la que queremos apuntar. Entonces, la idea es que esto pueda de alguna forma asentarse acá. ¿Sí? Entonces voy a explicar lo que dije hace rato, lo que expliqué acá, lo voy a explicar con el gráfico que ahora mismo les he pasado en el chat y que va a quedar ahí disponible para su análisis. Entonces la idea es la siguiente. Nosotros tenemos un objeto de transformación en cada uno de los semestres, que tiene que ser abordado desde todas las asignaturas que tenemos en cada semestre. ¿Cuál es la propuesta de abordaje? ¿O cuál es la metodología para abordar esto que estamos siguiendo en ensamblaje? La metodología es la siguiente. Estamos dejando que el aprendizaje en contacto con el docente y el aprendizaje autónomo sean actividades particulares de las asignaturas, que sean mucho más disciplinares. Si yo estoy hablando en mi asignatura de Historia de la Tecnología, el aprendizaje en contacto con el docente va a hablar netamente de eso. Si yo soy profesor de Lengua y Literatura, el aprendizaje autónomo netamente de eso. Pero ¿dónde es que las asignaturas y los docentes tenemos el reto de articular? Aquí en el aprendizaje práctico y experimental, ¿no es cierto? Porque esto de aquí, básicamente, esto de aquí, estos 3 cuadros que están viendo, sería una ruta de aprendizaje, ¿no es cierto? Es esto de aquí, miren. Sería como tener esto de aquí, la ruta de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, este aprendizaje en contacto con el docente, este aprendizaje autónomo, podrían ser disciplinares, pueden ser específicos, pero en donde tenemos que unirnos y tratar de articular es en el aprendizaje práctico experimental. De tal manera que todas las asignaturas, sean 3 si trabajan por bimestres, o sean 6 si trabajan por semestres, puedan pedirle al estudiante que trabaje en cada unidad un aprendizaje práctico experimental, en cada unidad, ¿sí? Que tenga articulación, que tenga, que recoja los resultados de aprendizaje de cada asignatura. Pongo un ejemplo. Entonces, yo les estaba mostrando este esquema, ¿no? Este esquema. Si yo digo que aquí, en la unidad número 1, el aprendizaje práctico experimental de los estudiantes de primer semestre de ensamblaje va a ser carátula, tabla de contenidos, escribir una introducción
donde está la problemática, la descripción del contexto y la estructura organizacional. Entonces, ¿qué asignaturas yo tengo en ensamblaje en el primer semestre? Tengo las siguientes. Tengo estas de aquí. Entonces, ¿qué va a revisar lengua y literatura en este primer aprendizaje práctico experimental? Va a revisar la redacción, porque el profesor en la primera unidad le va a enseñar al estudiante a escribir un párrafo correctamente, cuántas líneas debería tener como sugerencia, cómo ordenar las ideas, cuál es la estructura de un párrafo. Eso le va a revisar el docente de lengua y literatura. Luego, el docente de historia de la tecnología, ¿qué es lo que va a revisar de este esquema? Va a revisar que la problemática esté correctamente descrita, es decir, que esté analizando en verdad un problema de innovación tecnológica. ¿Sí? La parte de redacción, el profesor de lengua. La parte técnica, el profesor de historia de la tecnología. ¿Qué va a revisar el profesor de administración de empresas? Va a revisar de este mismo trabajito de aprendizaje práctico experimental, va a revisar la estructura organizacional, va a revisar que el estudiante haya comprendido cómo está estructurada la empresa, el emprendimiento, la organización público-privada y que lo haya puesto en este documento de forma correcta. Que va a revisar el profesor, por ejemplo, de código de valores. Entonces, aquí hay que ver alguna forma de que el profesor de código de valores se integre a este aprendizaje práctico experimental. Posiblemente eso entre dentro de la parte de estructura organizacional también, en donde se le pida al estudiante posiblemente que analice cómo está el tema de, bueno, por poner un ejemplo, el código de convivencia en una institución educativa. Ahí se habla de valores también, de convivencia armónica y todo eso. Entonces, si ustedes se fijan, es un solo trabajo, como lo están viendo aquí en el gráfico, por eso aquí dice un solo trabajo por las 6 asignaturas. Un solo trabajo de aprendizaje práctico experimental que él trae en cada unidad. Y que al juntar todos estos aprendizajes práctico experimentales de cada unidad, al finalizar va a terminar teniendo un proyecto integrador. Sí, entonces, ¿dónde está el reto o la parte fuerte quizás para nosotros? Es mirar, por un lado, cuál es la estructura del proyecto que vamos a pedir. Esta es la estructura, por ejemplo, estoy mostrando ahí un ejemplo. ¿Y qué partes van a avanzar en cada unidad? ¿Y qué va a revisar cada profesor en cada una de estas unidades? Es allí donde se está planteando la articulación. ¿Que puede tener ajustes? Sí. ¿Que ustedes pueden hacerlo de una manera diferente? También. ¿Sí? Les estamos contando una experiencia aquí que ojalá sea útil, una metodología de trabajo. Entonces, cuando yo planteo este proyecto integrador, evidentemente yo tengo que preguntarme, bueno, hasta allí voy a detenerme nuevamente. Preguntas o ideas que tengan hasta allí. O si quieren comentar cómo lo están trabajando ustedes, igual. Sí, bueno, compañero, tomando la palabra, sí, o sea, mi pregunta, bueno, sería, no sé, en las otras, bueno, no están las otras carreras, pero al menos en turismo lo estamos manejando de esa manera. Entonces, mi pregunta sería en concreto, quizás, ¿cuál es el objetivo en sí de la reunión? El objetivo de la reunión es poder justamente acordar entre todos esta metodología de trabajo, porque ayer estábamos hablando de que no todos están trabajándolo de esta manera y que están quizás quedándose todavía sueltas las asignaturas y que no está habiendo articulación. El objetivo por un lado es socializar la metodología y por otro lado verificar que estemos trabajándolo de esta manera. Ya, bien, por eso planteo, o sea, al menos en la carrera de turismo, en la mayoría de los semestres, pues estamos trabajando de esta manera. Y por otro lado,
bueno, yo un poco discurro en la parte de justamente de la evaluación, porque considero que la problemática, los objetivos son comunes de todas las asignaturas. Estamos hablando de un proyecto integrador, y yo creería que al final también es un poco de aliviar un poco la carga del estudiante, ¿no? Entonces, Correcto. digo esto con experiencia propia en lo que hemos vivido en la carrera de turismo, al menos en los semestres en donde yo trabajo. ¿Por qué? Porque a la final es lo que planteamos, y es algo que quizás aquí sí, ya cuando hacíamos el planteamiento que ya se lo ha mostrado acá con la estructura de lo que sería el proyecto integrador, los puntos, todo, nosotros ya lo venimos trabajando desde el semestre anterior, pero ¿qué pasaba? Que en algunas asignaturas el hecho de que sea un trabajo integrador a veces se tomaba como que todas las asignaturas tenían que cumplir los estudiantes algo de cada asignatura, cuando algo quizás que puede ser común, como decía, o sea, el tema de los objetivos, la problemática. Entonces, no necesariamente de lo que he podido conocer y comprender también, no necesariamente todas las asignaturas, de todas las asignaturas se va a tener que cumplir algo, porque finalmente no hablaríamos de un trabajo articulado, sino simplemente de unir en un trabajo todo lo que cada docente está pidiendo. Entonces, eso sería como quizás una experiencia que podría comentar y que puede servir. Gracias, Denis. Sí, de hecho, nosotros en ensamblaje trabajamos por bimestres. De tal manera que si ustedes se fijan aquí en el primero solo tengo 3 asignaturas que son técnicas de estudio, lengua y literatura e historia de la tecnología. Eso implica que este proyecto que nosotros queremos trabajarlo en el primer semestre va a quedar de alguna manera incompleto en ciertos puntos y que se va a completar en el segundo semestre, en el segundo bimestre, perdón. Eso implica, y ojo con esto, eso implica que yo como docente tengo que indicarle al estudiante que la calificación que el estudiante recibe al terminar el primer bimestre no es la definitiva, por la razón de que hay que esperarlo al finalizar el semestre, por un lado, para que sustente el trabajo y sacar ese 30% que sabemos que sale de la sustentación, y por otro lado, esperar a recalificar los aprendizajes práctico-experimentales que seguramente van a tener cambios por el hecho de que van a retroceder y van a decir, es que aquí me faltó poner, por ejemplo, la estructura organizacional. Sí, entonces, yo, por ejemplo, con los estudiantes, lo que sí les digo, las calificaciones finales que tienen conmigo al finalizar el primer bimestre son las de aprendizaje en contacto con el docente y las de aprendizaje autónomo. Esas sí ya no las modifico. Las que quedan pendientes para el final del semestre son las de aprendizaje práctico experimental y las de sustentación. Esas sí les ofrezco yo siempre recalificar de acuerdo, obviamente, si hicieron los cambios necesarios, ¿no? Los ajustes o las mejoras, como le queramos llamar. Entonces, una vez que tengamos este proyecto integrador, ¿sí?, que viene de cada unidad trabajado en el aprendizaje práctico experimental, un solo trabajo entre todas las asignaturas, hay que preguntarse hasta dónde ese proyecto integrador quiere llegar. Y ayer hablábamos de 3 categorías básicas, por llamarlo así. Que si ustedes quieren usar otro verbo de la taxonomía de Bloom, está bien, pero este solamente es un ejemplo. Decíamos que al estudiante del primer semestre no le podemos pedir que haga un proyecto integrador donde haga un diseño de una propuesta, la implemente y vaya más allá todavía a evaluarla. Porque están en primer semestre, están recién ingresados, están recién conociendo, y eso María decía ayer, María Sarango decía, la idea es que ellos conozcan su entorno, que encuentren los problemas, que identifiquen qué elementos tienen al alcance para poder trabajar soluciones. De tal manera que con los de primer semestre llegaríamos únicamente hasta el diseño.
decirles, vayan, investiguen, conozcan su propio territorio, obtengan los datos necesarios, hagan observaciones, recojan datos y que con eso hagan la propuesta de una innovación tecnológica. Seguramente ustedes tendrán otro tipo de propuestas, ¿no? De diseños que puedan hacer ellos. Ya para lo siguiente, y para esto pues yo puse aquí la taxonomía de Bloom, que ustedes seguramente la conocen, de la cual pueden echar mano para poder hacer las rutas de aprendizaje y para plantear los resultados de aprendizaje, ¿no? Entonces ustedes se pueden dar cuenta que justamente aquí la parte de evaluación es como el nivel cognitivo mucho más alto, ¿no? De hecho, al lado está la de crear, ¿no? Entonces allí pueden echar mano ustedes para ver cuál es la que se ajusta de mejor manera, ¿no? Y luego, pues ya en los siguientes semestres, este proyecto integrador evidentemente tendrá que ir alcanzando un nivel cognitivo mucho más alto. A lo mejor en el segundo semestre digamos, no, bueno, aquí ya podemos hacer una pequeña implementación. Y cuando lleguemos al quinto semestre, ya podríamos estar hablando de que ellos hagan una evaluación. ¿Por qué he puesto estas líneas aquí que unen todos esos proyectos integradores? Porque la idea es que estos proyectos vayan recogiendo experiencias, vayan recogiendo aprendizajes, resultados de aprendizaje, que al final, en el quinto semestre, de alguna manera puedan dar como resultado una propuesta de tesis como la conocemos habitualmente, un trabajo de titulación. ¿Sí? Entonces hay que ir pensando esto como en una forma de una escalera, ¿no? De ir subiendo el nivel cognitivo y de exigencia para el estudiante, tanto en el proyecto integrador como en los aprendizajes práctico-experimentales. Marlon, por favor. Estimado yo, mi compañero, buenas noches. Agradezco en realidad la presentación, creo que es muy pertinente, muy oportuna y muy necesaria. Yo tengo en realidad más bien una solicitarle que nos pueda hacer llegar, si es que a lo mejor está grabando en este caso la conversación, por favor nos pueda hacer llegar para poder analizar y compartir. En realidad, a mí la compañera María prácticamente hace unos 15 minutos me escribió que había existido una reunión sobre los coordinadores el día de ayer para justamente tratar esta reunión del día de hoy y en verdad un poco me quedé ahí pensando, a lo mejor se pasó el tema de la presentación, del correo o por cualquier medio se haya hecho para poder asistir el día de hoy. Creo que es muy oportuno, yo lo vuelvo a recalcar y tengo una consulta nomás, a pesar del pedido que le hago. Respecto justamente al esquema que usted nos presenta, donde dice, por ejemplo, OT4, por ejemplo, dice asignatura 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas esas nociones que van a unir respecto a la actividad práctico-experimental mediante un proyecto, lo que yo trato de entender, ¿no es cierto? Sí. Primera, ya. Sí, te contesto, Marlon. Perdón, Marlon, te la contesto rapidísimo. Este esquemita que está aquí, esto que estoy subrayando ahora mismo, sería lo mismo para el resto de OTs o para el resto de semestres. Ya. Perfecto. Ahora, mi consulta es, ¿se va a quedar con 6 asignaturas en este presente periodo académico? Es decir, por semestre, ¿o vamos a quedar por bimestre? En eso, la verdad es que hay una conversación pendiente entre coordinaciones, estaba entre la agenda de trabajo, pero por tantas cosas que hay que hacer no se profundizó en el análisis. Sin embargo, yo por la carrera de ensamblaje puedo hablar
de que tanto estudiantes como docentes han manifestado que están cómodos trabajando por bimestres, de tal manera que es muy probable que al menos en ensamblaje sigamos trabajando por bimestres. Ahora, entiendo que cada una de las carreras, si no me equivoco, quedó en hacer ese análisis y en ver cómo les conviene trabajar de mejor manera. Comprendo que no necesariamente todos tenemos que trabajar por bimestres o todos por semestres. Sí, efectivamente, Jimmy, bueno, nosotros en la reunión de la semana anterior habíamos un poco comentado, porque hubo un poco el cruce de reuniones, habíamos comentado en la oncología que podamos continuar con el tema de bimestres. Todavía no es oficial, la compañera coordinadora nos ha hecho el comentario final respecto a si quedamos, porque hay un periodo de los estudiantes que se mantengan por bimestre debido a que se les acomodan las actividades y el tiempo, más que todo. Entonces, si es que queda por bimestres, ¿cómo quedaría este proyecto integrador? Porque en mi caso, le voy a poner un contexto de agroecología. En mi caso, por ejemplo, hay manejo de animales, en el primer bimestre hay suelos, manejo de suelos, y también hay, por ejemplo, horticultura. Y en el segundo bimestre nosotros tenemos manejo de plagas, tenemos cultivos de temporada y tenemos manejo de riego. Entonces, tendríamos que hacer para cada bimestre un proyecto integrador. No necesariamente malo. Mira, por eso yo les decía, esto es nada más compartirles un ejemplo de cómo estamos trabajando. Ahora, Sí. yo justamente en el segundo semestre o en el tercero de ensamblaje me decían que quieren trabajar un proyecto integrador por bimestre. Entonces yo les decía, bueno, si es que esa es la mejor forma de articular los resultados de aprendizaje y logramos atender al objeto de transformación, está bien. O sea, puede existir también esa forma de trabajo. Sin embargo, nosotros en el primer bimestre, el primer semestre, no encontrábamos una manera, por eso decía que esto es el reto, no encontrábamos una manera de hacer que trabajen en el primer bimestre estas 3 asignaturas y en el segundo estas otras 3. Y ahí luego de un debate larguísimo y de hablar un montón, logramos de alguna manera plantear este esquema que ustedes están viendo aquí en pantalla. Y habíamos decidido, por eso habíamos decidido que en el primer bimestre no vamos a dar calificaciones finales a los estudiantes, porque al finalizar vamos a volver a revisar para que ellos, conforme avancen en el segundo bimestre, vayan haciendo los ajustes, cambios y mejoras necesarias en ese proyecto o en este esquema o en este documento, como quieran verlo. De tal manera que nosotros como docentes, al finalizar, tendríamos que volver a revisar los aprendizajes práctico-experimentales y, obviamente, recibimos con eso la sustentación. Ya, pero más o menos se mira como un asunto semestral, más o menos, solo con el cambio de que al final hacen una sustentación final, nada más, ¿no? Sí, trabajamos un solo proyecto que tiene avances por cada unidad, que tiene avances por cada bimestre y recibimos entre los 6 docentes una sola sustentación al finalizar. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. No se olviden si a lo mejor hay cómo compartir la presentación, la conversa de hoy, el link. Sí. Sería genial. Sí, encantado, estoy grabando, espero que no me haya fallado, estoy grabando aquí. Sí, está grabando. Muchas gracias, Jimmy, muy gentil. De nada. Entonces, compañeros, este es un pequeño ejemplo de la metodología de trabajo que estamos llevando a cabo. Ustedes pueden darse cuenta que todas las líneas o todos los caminos al finalizar llegan a un proyecto integrador y que la idea es que todos esos caminos nos lleven al finalizar en un proyecto de titulación. Es decir, aprovechar lo que ellos van investigando durante todo el periodo de estudios que tienen en cada carrera y que eso les permita tener una visión mucho más amplia, no solamente el quinto semestre, sino una visión amplia de todos los 5 semestres que han estudiado
y que con esa visión, con esos datos que ya tienen, con esa información que hayan organizado, puedan posiblemente generar conocimiento ya en un proyecto de titulación. No sé si alguien más tiene alguna inquietud. Jimmy, todo claro, muy agradecida de mi parte porque hemos podido ver de que la intención es de que cada OT vaya haciéndose, complejizándose en base a cada semestre, cosa que poder entender que en la unidad de integración curricular, pues ellos, como mencionó, puedan unir todos estos conocimientos y poder hacer estos proyectos integradores, pero en base a todos los conocimientos. De mi parte, muy agradecida con esta explicación. No, de nada, Lourdes. Para eso estamos, para ayudarnos y esperemos que esto nos ayude, ¿no? Nos ayude a trabajar de mejor manera como equipo, porque la idea es esa. Y dicho sea de paso, para el día sábado que tenemos la reunión presencial, seguramente les vamos a hacer llegar algunos insumos para poder analizar y evaluarnos entre nosotros mismos si esta articulación se está dando. Y desde allí van a haber dos momentos, ¿no? Hablábamos de dos momentos. El primero es que podamos analizar las rutas de aprendizaje si tienen esta articulación. Y en el segundo momento que podamos replantearlas, ¿no? Y justamente como cada uno vamos a ir con nuestras rutas de aprendizaje para el día sábado, allí es en donde vamos a darnos cuenta si estos aprendizajes práctico-experimentales tienen articulación entre las diferentes asignaturas. Porque puede ser el caso que un docente diga, yo en la primera unidad, el aprendizaje práctico-experimental que me tiene que presentar el estudiante es tal cosa, y el docente número 2 de la asignatura 2 diga, no, yo quiero mucho más allá de eso. Entonces, allí ya va a tener un inconveniente el estudiante, porque ya no va a tener las mismas indicaciones, para decirlo en forma sencilla, las mismas indicaciones de todos los docentes, y no va a saber quizás a quién seguirle el hilo, ¿no? Y va a comenzar ahí quizás a tener confusión y no va a poder cumplir de la mejor manera. Entonces el día sábado con lo que hay que llegar sí o sí es con las rutas de aprendizaje para que a partir de ellas podamos trabajar con algunos insumos que seguramente les entregaremos ese día. La planificación del día sábado, ¿hasta qué hora está prevista, compañero Lee? Entiendo que estaba planteado desde las 8 de la mañana, pero hasta qué hora no recuerdo la verdad. Pero sí son 2 jornadas, mañana y tarde. Gracias, Jimmy, por en realidad podernos quizá orientar un poco más. Creo que tenemos bueno, nos sirve, ¿no? Con un poco más de luces, de acuerdo a las experiencias, y eso creo que es lo que debemos pues fortalecer, de compartir las experiencias y lo que pues nos va funcionando, ¿no? De una forma articulada, y eso es lo que en realidad en la carrera también nosotros hemos fortalecido esto, el poder lograr trabajar entre equipos y contribuir cada una de estas asignaturas, o sea, tener una relación lógica entre todas las asignaturas para lograr un resultado final, que creo que se plasma, ¿no?, con el trabajo integrador,
y también pues esto surge de las ideas para al final ellos pueden tener quizá ya un tema o una idea de una propuesta para sus trabajos de titulación, que me parece que eso va como construyéndose y al final obteniendo un resultado. Bueno, eso es más o menos de la experiencia que nosotros hemos tenido dentro de la carrera. Y lo otro pues era una pregunta que yo tengo es con respecto, por ejemplo, a lo que es en la plataforma. Yo había revisado y también se nos había compartido de que teníamos que entregar, por ejemplo, ya creo que es hasta el viernes, tenemos que entregar nosotros las rutas de aprendizaje y todo eso. O es que primero vamos a validarlas, quizá exponerlas en el día sábado en los equipos y luego tenemos que subir el trabajo, o ya tenemos que subirlo todo al trabajo que nosotros estamos haciendo en equipo, por ejemplo, la construcción de la ruta de aprendizaje. Eso es lo que estamos trabajando ahora. Entonces, esa era mi pregunta. ¿Cómo menos se lo tiene? O sea, ¿tenemos que subirlo cada uno a la plataforma o luego de la sustentación o validación que vamos a hacer el día sábado? Ya, gracias, Pauli. Yo pensaría que hasta el día viernes habría que enviarlo en el EVA, de tal manera que podamos imprimir justamente solo la hojita de la ruta de aprendizaje, solo esto de aquí, ¿sí? Solo estas tablitas de la ruta de aprendizaje, no el resto del sílabo. Sí, quizás 2 hojas seguramente han de ser. Solamente esto llevar impreso para el día sábado. Y esto mismo enviar enviar en el EVA, ¿no? En ensamblaje lo estamos trabajando aquí en Google Drive, de tal manera que al menos aquí es donde voy a echar ojo a lo que están haciendo los otros equipos y retroalimentar. Justamente José me decía que necesita retroalimentación a una propuesta que está allí. Entonces, allí vamos a revisar y vamos viendo cómo van avanzando cada uno de los equipos. Pero hasta el viernes habría que subirlo al EVA y el sábado llevarlo impreso. Disculpe, Jimmy, ese drive que muestra ahora, ese acceso está para todos. El drive que les acabo de mostrar es de ensamblaje. Yo les armé esa carpetita. No sé en las otras carreras si lo están trabajando en el drive o fuera de la nube. Chévere, muchas gracias. Ya, eso bueno, nosotros también estamos trabajando, pero por equipos. En el caso, por ejemplo, nosotros que tenemos, cada equipo, digamos, tenemos un responsable. Entonces, en cada equipo tendría que el responsable, ¿no es cierto?, tener esto y luego pues sustentarlo con todo el equipo el día sábado. ¿Esa es la idea? No necesariamente. Cada uno tiene que subir su ruta de aprendizaje en el EVA. Y cada uno tiene que llevar sus rutas de aprendizaje impresas el sábado. Y con esas hojas impresas que vamos a tener cada uno de nosotros, vamos a ir revisando que haya articulación, que sean coherentes, que sean pertinentes también. Hablábamos de que quizás hay contenidos que no necesariamente son los adecuados, que bien podrían revisarse y replantearlos. O sea, cada docente con su asignatura tiene que tener su ruta de aprendizaje. Exacto. Sí, entonces yo el sábado, por ejemplo, voy a llegar con esto de la unidad número 1 y voy a sentarme con el resto del equipo y lo que voy a ver con el resto del equipo principalmente creería que sería esto de aquí, ¿no? Esto de aquí. Y decir, a ver, el resultado del aprendizaje práctico experimental, que estamos diciendo que es allí donde tenemos que ir avanzando con el proyecto integrador, ¿tiene coherencia con el resto de asignaturas o no? Entonces, aquí podría haber quizás algo diferente con las otras asignaturas. Puede ser que el profesor de lengua y literatura, a ver, si yo estoy hablando aquí de que en el primer bimestre les voy a pedir la problemática, la descripción del contexto,
Aquí necesito yo, por ejemplo, el profesor de lengua y literatura, justo está Jaime aquí, necesito yo que el estudiante ya sepa cómo redactar. Necesito que ya sepa redactar un párrafo, que sepa cuál es la estructura de un párrafo, cómo organizar las ideas. Entonces, seguramente yo aquí en mi ruta de aprendizaje le voy a pedir eso. Entonces, puede ser que Jaime llegue el sábado y me diga, no, es que yo en la unidad 1 todavía no les enseñé a redactar párrafos. Eso implicaría que yo en la unidad 1 no voy a tener un buen trabajo de aprendizaje práctico experimental. Entonces, allí es donde yo tengo que ponerme de acuerdo con Jaime, por ejemplo, y decir, ayúdame con la unidad 1 en enseñarles cómo redactar un párrafo. En la unidad 2 ya necesito que ellos ya necesito que ellos sepan manejar normas APA, porque tienen que hacer el marco conceptual. Entonces ahí Jaime también en la unidad 2 ya tendría que enseñarles normas APA, por ejemplo. Entonces ahí tengo que ir viendo con él, y no solo con él, sino con las otras asignaturas también, que sea coherente, ¿no? Que esté articulado. Compañeros, buenas noches, saludos y colegas. Por favor, disculpe por favor los casos. Solamente me queda una duda, está bastante claro, la intención es definir el punto, y creo que es un dato que hemos insistido mucho en el pasado. Solamente la preocupación que me cabe es, por ejemplo, compartimos con las carreras, y me imagino que el debate va más o menos en orden, aunque primero, evidentemente es una conversación también habla, por ejemplo, de la población también me gustaría un poco con el circuito de la dirección. Y en este caso, ¿cuál es la alternativa más práctica? Estar en una, salir de una y estar en la otra, pero luego como que tenemos la flexibilidad para explicar también las No te escuché casi la última parte, Jaime, pero entiendo que tienes la duda en cuanto a que te toca estar en diferentes carreras. Exactamente, ese es el tema. Sí, yo creo que ahí hay que ir mirando cómo podemos trabajar. Como por ejemplo nosotros tienes el primer bimestre, a lo mejor allá ellos tienen por semestres. Ahí lo miramos, ahí lo miramos. Seguramente habrá una forma de trabajar. Perfecto, listo, muchas gracias. No, gracias a ti también por la preocupación. Compañeros, ¿alguien más? ¿Algo más? Compañero, buenas noches, Jimmy, buenas noches. Una consulta, ¿tiene definido de pronto ya los horarios en los que se va a trabajar, tanto en la mañana como en la tarde? En la mañana estaba desde las 8. En la tarde no recuerdo la hora, sinceramente. Creo que estaba planteado hasta las 3 o 4 de la tarde. Ya, listo, eso no pasa nada, por favor. Gracias. Listo, compañeros, entonces si no hay más, yo voy a tratar de subir ahorita esta grabación al Drive y les comparto enseguida al Telegram también para que lo puedan tener como respaldo. Y para finalizar, mencionarles que quedarían estos días entre miércoles y viernes para trabajar justamente estas rutas de aprendizaje, y para el día sábado poderle llegar con eso, ¿no? Con ese insumo, cada uno de nosotros. Muchas gracias por la asistencia, por la colaboración, y cualquier cosa estamos en contacto. Buenas noches. Gracias, Jimmy. Buenas noches, compañeros. Gracias, compañeros.